El Padre Nuestro. Jesús y la oración. Este es un texto tremendo que aparece acá en la Escritura. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Interesante que Juan, el Bautista, usted sabe que tenía discípulos y por lo menos dos de los discípulos de Juan se pasaron a Jesús. Y Juan, como era una persona muy reconocida e instruía y era un maestro, tenía discípulos, entonces él de seguro le enseñó algún tipo de oración. Y uno de aquellos que conocía esto viene a Jesús y le dice, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Interesante porque la petición es, enséñanos a orar. Y este texto en Lucas capítulo 11, versículo 13, termina diciendo que el Padre nos dará el Espíritu Santo como un gran regalo que Dios nos puede dar, como el mayor regalo que Dios nos puede dar. Hay una conexión media extraña en este texto, porque empezamos con Jesús y la oración y terminamos con que Dios nos va a dar el Espíritu Santo y le va a dar el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida de verdad. Parece que la oración representa entonces el puente de unión perfecto entre Dios y los hombres, de tal manera que el hombre se acerca a Dios y Dios responde a esa oración. Y la respuesta máxima que Dios puede darle a un hombre está en regalarle, en otorgarle Espíritu Santo para guiar a la vida del hombre. He aquí yace el punto central que nosotros tenemos hoy día para conectarnos con Dios. Es algo que no puede ser robado por el diablo. Ni el mundo, ni las huestes espirituales de maldad, nadie puede robarte la posibilidad de orar a Dios. Es gratis, no requiere ninguna escenografía, no requiere nada en particular, solo requiere que tú quieras conectarte con Dios. La oración nadie te la puede quitar. Es algo que Dios nos ha regalado como esa mano amiga, como ese contacto íntimo, como ese velo roto que ha quedado y que ahora, más encima, después del sacrificio de Cristo, es un contacto directo con el Padre. Jesús oraba. Sí, Jesús oraba. Y en varias ocasiones lo vemos orando. Lo vemos subiendo al monte a orar. Lo vemos orando la noche anterior de su martirio, ahí en Getsemaní. Lo vemos orando y angustiado, incluso derramando gruesas gotas de sudor, como gotas de sangre. Y claramente si el Hijo de Dios, si Dios hecho hombre, tenía necesidad de comunicarse con el Padre, tenía esa necesidad de apartarse del resto en solitario para comunicarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Nosotros como hijos adoptivos de Dios podemos mirar al Hijo de Dios y ver que realmente Él deseaba y necesitaba comunicarse con el Padre. Esa es una necesidad que debemos tener cada día. Y nosotros los cristianos sabemos eso, pero algo nos pasa en nuestra vida.
nos surgen excusas, hay montones de razones para no orar, estamos cansados, hay mucho ruido a nuestro alrededor, estamos distraídos, nos quedamos dormidos, oramos lo mismo todo el tiempo, no sabemos las oraciones casi de memoria, pero el Señor quiere algo más profundo. Esta oración en realidad debe ser algo que debe impactar nuestras vidas. Lucas capítulo 11, versículo 2, Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esta oración ha sido repetida durante los 2 últimos milenios, casi de una manera autómata, como un rezo, como algo que se dice sin sentido prácticamente. Sencillamente pasó a ser un escrito como un poema que repetimos, pero aquí contiene mucha información. El Señor dice que debemos decirle al Señor. Él conoce lo que tú necesitas, pero cuando tú vas a la oración, tú vas a decir algo a papá, vas a comunicarte con el Padre Celestial. Uno diría, pero ¿por qué tengo que orar si el Señor sabe, conoce? Pero es diferente cuando tú conoces tal vez la necesidad de un hijo y ese hijo viene a ti y viene a pedirte, viene a conversar contigo. Tú ya sabes lo que Él te está diciendo, pero Dios quiere comunicarse con nosotros. Quiere que nosotros nos comuniquemos, aprendamos a relacionarnos con Él. Él ya nos conoce, Él ya conoce nuestros detalles, pero Dios quiere tener esa comunión, esa familiaridad con nosotros. Ese Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, a los cuales unos pocos podían comunicarse con Él, como Moisés, como David, como Samuel, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel. Pero la gran mayoría no podía comunicarse de esta manera como hoy día podemos. Y le dice que debemos llamar Padre. En arameo es Abba, Abba que significa papá o papito. Esa forma de predicar, de enseñar al Padre que tanto llamó la atención en los tiempos de Cristo. Pues en los tiempos de Cristo a Dios se le llamaba por el nombre, Jehová Dios, o casi ni se quería ni pronunciar aquel nombre. Y Cristo vino a hablar de papá, del Padre, del Abba Padre. Y dice que nosotros debemos dirigirnos a Dios no solamente en un sentido, en una orden singular, hablando de mí mismo, sino entendiendo que formamos parte de una familia, de un grupo. Dice Padre nuestro, no es Padre mío, sino Padre nuestro. Él es el Hijo por excelencia, el Señor Jesús. Él puede dirigirse al Padre de esa manera, porque es el Hijo de Dios. Pero nosotros adquirimos esa condición y podemos llamarle Padre nuestro. Y la primera parte de esta oración es para glorificar y alabar el nombre de Dios. Pues recuerden ustedes que la alabanza a Dios es lo que a Dios tanto le agrada. Que su nombre sea exaltado, que su nombre sea glorificado. Pues, ¿qué pasa con la humanidad? Pisotea el nombre de Dios. Dice que no existe, no se da cuenta de cuánto Dios nos provee día a día. Llegamos a este mundo, estaba todo hecho. Estaban los ríos, el cielo, el sol, la luna, las estrellas, los mares, la tierra, la naturaleza, estaban los otros seres humanos.
Nosotros fuimos traídos a este mundo, llegamos a este mundo, estaba todo hecho. Él es el mundo de Dios, el que creó. Y en todo debemos agradar y alabar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese nombre que fue pisoteado desde que éramos pequeños por todos nosotros. Cuando pecamos, cuando no quisimos hacer la voluntad de Dios, cuando sabiendo que estábamos haciendo lo malo, lo hacíamos igual. Santificado debe ser el nombre de Dios, en el sentido de ser valorado, reconocido. No porque yo diga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios va a ser más santo. No, sencillamente que el nombre de Dios realmente pueda yo mirarle con respeto, con santidad y en santidad. Él es el santo, santo, santo. Y Él es puro y perfecto. Debo yo reconocer que Él es santo, puro y perfecto, que Él es mi Padre. Qué increíble que el Dios Todopoderoso, el creador del universo, el que hizo el más mínimo detalle y el que hizo todo, quiere que le llames Padre. Maravilloso Dios. Dice que debemos clamar porque venga el reino de Dios, que se extienda el reino de Dios en nuestro tiempo, que el reino de Dios llegue a todas las naciones, a todas las lenguas, que el evangelio de Dios llegue a todos los lugares. Jesús nos vino a traer el reino de Dios. Y esperamos que esa manifestación final del reino se produzca en pleno, en su plenitud total, cuando Cristo vuelva por su iglesia. Y después de alabar, de exaltar el nombre de Dios, de clamar para que el reino de Dios, que es lo más importante, lo más hermoso que nos puede pasar a todo ser viviente, es que venga a nosotros. Después de estas tres cosas, de alabarlo como Padre, Padre majestuoso que estás en los cielos, porque los idólatras, los otros pueblos, las otras religiones tienen dioses, pero son dioses creados por los mismos hombres. Nosotros adoramos al que nos creó a nosotros. Nosotros no creamos a Dios. Nosotros adoramos al Dios verdadero que nos creó a nosotros, el que está majestuoso, que como dice la Escritura, cuando Salomón le hizo el templo a Dios, que ni los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que he fabricado, que he construido? Dijo Salomón. Ni los cielos de los cielos pueden contener al Todopoderoso Dios, al Todopoderoso Padre. Y después viene otras peticiones que deben salir de nosotros, todo esto, no como una vana repetición, sino porque realmente le sentimos, lo entendemos. Hágase tu voluntad. ¿Estamos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios? Tenemos problemas, tenemos situaciones pendientes, cosas que queremos, pero ¿estamos dispuestos a que se haga la voluntad de Dios? Porque cuando le decimos al Señor, hágase tu voluntad, debemos estar realmente con el corazón dispuesto a recibir lo que Dios nos vaya a traer de parte de su voluntad. Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese sería el mundo perfecto. El mundo perfecto. Que se haga la voluntad del Padre como en el cielo, así también en la tierra. Es clamar por el mundo perfecto que pronto llegará, que nos traerá el Cristo. Gloria al Señor. Que venga ese reino de los cielos a nosotros. Pedir que se haga la voluntad de Dios es pedir que lo santo, lo puro, lo perfecto llegue a nuestra vida. Hoy día que estamos en un mundo tan lejos de Dios. Cada día es desastroso ver cómo aparecen nuevas tendencias, nuevas enseñanzas en escuelas y universidades y en las redes y en todo sitio. Ya el hombre no quiere hacer para nada la voluntad de Dios. Y el mundo está cada día de mal en peor. Si se hiciera la voluntad
del Padre acá en la tierra como en el cielo, entonces estaríamos en el mundo perfecto. Dios quiere que anhelemos ese mundo perfecto, anhelemos ese reino de Dios, anhelemos estar para siempre con Él, anhelemos que Dios venga a nuestras vidas, aún en medio de este mundo imperfecto, en nuestro metro cuadrado o en nuestro hogar o en nuestra pequeña iglesia, podamos dejar que Dios haga su voluntad en medio de nosotros. Y después de este mensaje que nos deja el Señor, de desear ese mundo perfecto, con el Padre incluido, donde Dios sea exaltado, nos dice que empecemos a pedir el pan nuestro de cada día, no mi pan, sino el pan nuestro de cada día. Como tú siendo un ministro de tu propio hogar, como siendo un líder que está hablando por los otros que no están pidiendo. Ese mismo pan que lo hemos recibido de que somos pequeños, el alimento diario, que Dios nos ha dado ese alimento a pesar de que ni siquiera le amábamos ni le respetábamos. Vendrá algún incrédulo y dirá, ¿cómo que yo tengo que pedirle el pan nuestro de cada día al Señor? ¿Acaso no soy yo el que me gano el pan y voy a trabajar y he estudiado y me he sacado la mugre, como se dice, para obtener lo que tengo y todo lo que tengo y mi plata y mi dinero y mi trabajo? Solo por misericordia de Dios. Ese hombre tiene lo que tiene, o esa mujer tiene lo que tiene. Porque en cualquier momento se acaba la vida, se acaban las fuerzas, revienta una arteria, el corazón se infarta, el cerebro deja de funcionar, un accidente, una bala loca, un asalto, y todo se acaba. Debemos pedir el pan nuestro de cada día como un reconocimiento que realmente este mundo no nos pertenece, es de Dios. Él es el creador. Él es el que hace salir el sol, hace traer la lluvia temprana, la tardía, hace que las flores del campo, las legumbres, los tubérculos crezcan y se desarrollen. Hace que la harina llegue a nuestra mesa y el pan llegue y lo podamos ingerir. Y no solamente el pan es todo alimento, pero el pan representa lo esencial, el pan nuestro de cada día, el pan cotidiano, el pan necesario. Ni siquiera Dios nos enseña a pedir más de lo necesario. No es una oración para pedir el pan de la semana completa, o el pan del mes, o el pan del año, sino el Señor que quiere que cada día de nuestra vida estemos junto con el Padre, hablando de nuestras necesidades, hablando con el Señor de lo que nos es necesario para poder sobrevivir y subsistir. Tal vez puede ser la salud. Tal vez puede ser, Señor, danos la salud cada día, porque la salud también puede cambiar. Es todo lo que sea para sobrevivencia. Perdona nuestros pecados, dice el Señor. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos pedir al Señor perdón por nuestros pecados, diariamente. Pero claramente nosotros sabemos que en Cristo hemos sido perdonados en la cruz. Pero diariamente igual tenemos error y tenemos pecados, por lo cual debemos ir a pedir perdón. Pero aquí hay una situación muy compleja.
Dice que le pidamos perdón a Dios porque también nosotros ya perdonamos a todos los que nos deben. No es una oración simple, liviana, superficial. Dios nos quiere enseñar a perdonar a otros, a que cuando nos presentemos diariamente a Dios, ya hayamos perdonado las ofensas de aquel día o la del día anterior, para que no se oculte el sol y aún sigamos enojados. Y eso significa no tener rencor en nuestro corazón. Olvidar significa eso. Borrón de aquellos nombres, de aquellas situaciones. El Señor quiere que nos presentemos ante Él pidiendo perdón por nuestros pecados, porque ya hemos olvidado, perdonado, olvidado, ha salido de nuestra mente todos aquellos que son nuestros deudores, que nos deben. Esto es tremendamente grande la petición. Complejo hacer esta oración de memoria. No sabemos lo que decimos cuando decimos estas cosas. Nosotros nos acordamos de situaciones que nos pasaron hace un año, 5 años, 10 años, un par de meses atrás, un par de semanas atrás. Y decimos que todos los días vamos a orar. Y si nos acordáramos de esta partecita de la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar y nos dice que debemos presentarnos ante Dios pidiendo perdón por nuestros pecados, porque lo necesitamos diariamente. Eso, necesitamos pedir perdón por nuestros pecados, pero debemos presentarnos ante Él sabiendo que ya perdonamos. Y ahí el Señor dice también que, agrega, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí empezamos a mirar al futuro. Señor, ayúdanos con tu poder, tú que controlas todas las cosas del universo. Por favor, fréname o frena cualquier situación de prueba, de tentación que venga a mi vida. No permitas que yo avance. Ciérrame las puertas, Señor. Hazme que cambie que gire, que pueda comprender, que tome otra decisión, que no siga tentado en hacer el mal. Y el Señor dice que le pidamos que nos libre del mal. Claramente tenemos al que nos puede librar del mal. Tenemos al que nos puede dar el pan nuestro de cada día. Tenemos de parte nuestra al que nos puede perdonar nuestros pecados. Tenemos de parte nuestra al que nos puede librar de la tentación y nos puede sacar victorioso de la prueba. Tenemos lo mejor a nuestro alcance. Tenemos al Dios Todopoderoso que nos puede regalar su Espíritu Santo para que podamos tener una vida victoriosa. Les dijo también el Señor y les cuenta esta historia. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y nos cuenta esta historia de que llega un viajero de noche, como sucedía en esos tiempos, por ser lugares muy calurosos, las personas preferían viajar de noche. Y llega a la casa de un judío y él le recibe, pero no tiene comida. Y como ellos aman el tratar bien a sus visitantes, va donde su vecino de noche, en estas casas que eran como la mayoría casas de una sola pieza, donde dormían todos en el suelo. Ir a la medianoche a pedir que se levante el dueño de casa y tenga que despertar a toda la familia
para poder buscar los 3 panes y abrir la puerta y dárselo, era un tremendo inconveniente. Pero dice que a pesar de todo esto, desvergonzadamente va este hombre y va y le golpea insistentemente hasta que logra su objetivo. Así somos los seres humanos caídos, que a pesar que hayan situaciones que son un poco extrañas y desvergonzadas, igual finalmente terminamos haciendo el bien y acogiendo la petición de quien nos está solicitando ayuda. ¿Cuánto más Dios? Nosotros que somos injustos, ¿cuánto más Dios? El Señor quiere que seamos perseverantes en la oración, persistentes. No porque Él sea sordo o porque Él esté ocupado o porque esté acostado a medianoche y no quiera levantarse, sino porque Él quiere que realmente cada día estemos en contacto con Él y le busquemos y le busquemos. Y Él no nos garantiza que nos dará exactamente como nosotros pedimos, pero claramente tiene toda la intención de como a hijos tratarnos, darnos lo mejor como a hijos, porque Él es nuestro Padre, Él es el Padre nuestro. Dijo el Señor, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y nos alienta a ser activos en esto, a no ser pasivos, a ser activos, a ir, pedir, pedir, buscar, buscar, llamar, llamar, insistentemente, hasta que se nos dé, hasta que hallemos, hasta que se nos abra. El Señor, el mayor de todos, el que tiene el mundo perfecto, nos insta a entrar en su presencia y a pedir, a buscar y a llamar. Muchas veces no se nos da porque no sabemos pedir o pedimos mal. Buscamos, pero buscamos en sitios equivocados. No hallamos porque no somos perseverantes en lo que andamos buscando. Llamamos, pero luego nos aburrimos prontamente y cuando se nos abre ya nos fuimos. El Señor quiere que seamos perseverantes. Él nos va a atender. Y el Señor dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor quiere que tengas una oración que te lleve a la acción. No es una cuestión pasiva en donde tú te arrodillas ante Dios solamente, o te inclinas como junco, sino que te insta a pedir, a buscar, a llamar, a moverte hasta que lo logres. Porque el Señor dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? En los tiempos de Cristo, las piedras tenían una forma bien parecida a las hogazas de pan. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. ¿Quién le daría algo venenoso a un hijo? ¿Quién le daría algo que le hiciera daño a un hijo? Y eso que no somos padres perfectos. ¿Cuánto más nuestro Padre que es perfecto? Debemos buscar, debemos llamar, debemos pedir y se nos dará. Dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Nosotros no queremos hacerle daño a nuestros hijos. Nuestro Padre tampoco. Cuando de pronto sentimos que hemos pedido y en vez de un pan hemos recibido una piedra, en vez de un pescado hemos recibido una serpiente que nos ha traído el mal, en vez de un huevo hemos recibido el dolor de una picada de escorpión. Hay situaciones, circunstancias difíciles de la vida, pero no es porque nuestro Padre Celestial las ha mandado a nosotros. Él no es un Dios lleno de furor, de ira, que quiere reventarnos.
que se esté burlando de nosotros. No es un Dios al cual tú le estás pidiendo pan y Él te está tirando piedras. No es un Dios al cual tú le estás pidiendo alimento para tu casa y te está derramando venenos que amarguen tu vida. Él no es un Dios al cual tú le pides un huevo y te dará dolor como respuesta. El Señor quiere que, el Señor quiere que vayamos a la oración. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, buenos regalos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y esta parte de la oración termina en forma increíble. Los discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Y como resultado final de todo esto, el Señor termina diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Claramente Dios quiere darnos lo mejor. Claramente Dios quiere entregarse completo a nosotros. Pero Él no va a venir obligadamente a nosotros. Él dice, ven a mí. Venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Queréis aprender a orar? El Señor nos enseña a orar. Nos regala un ejemplo de oración. No para que esta sea la oración más repetida, la vana repetición hecha por más personas en el mundo. Se transformó en la vana repetición de muchos. Hay harto contenido, mucho contenido. Hoy día ni siquiera hemos dado una pincelada superficial. Hay muchas cosas que aprender de Dios. Él quiere tener una comunión contigo. Él es tu Padre. Y tu Padre Celestial te da Espíritu Santo cuando tú le pides más. Lléname de Espíritu Santo, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Ese Espíritu Santo que lo recibimos cuando nos convertimos a Él, cuando creímos. Señor, tú eres el Todopoderoso, Dios. No hay nadie más grande ni perfecto al cual podamos ir. Tu nombre, Señor, tu nombre es por sobre todo nombre. Señor, enséñanos a respetar tu nombre, a santificar tu nombre, a alabarlo. Poderoso Dios, que nos amas. Poderoso Dios, que nos guías, nos ayudas, nos libertas. Poderoso Dios, que estás en los cielos. Señor, ayúdanos a que este evangelio, este reino, tu iglesia, crezca hasta los confines de la tierra. Que nos esforcemos en esto, para hacer crecer esto. Esta es nuestra principal labor. Por eso estamos aquí todavía con vida, congregados en torno a ti, para que este evangelio crezca, para aprender de ti, para que nos ayudes. Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad en nosotros. Aquí en la tierra, oh Dios. Que venga tu mundo perfecto. Clamamos, te esperamos, Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Anda, predica el evangelio, dice el Señor. Predica el evangelio a toda criatura. Porque la señal manifiesta de que el Señor vuelve es que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Señor, bendice todo lo que se ha hecho. Señor, ayúdanos, perdónanos. Perdónanos, Señor. Que realmente el rencor que había en nuestro corazón, que realmente
podamos decir sin miedo a equivocarnos, que te pedimos perdón porque hemos perdonado. Sabemos que aquí cojeamos, Señor. Vamos ante ti pidiendo perdón, pero nosotros no hemos perdonado a todos los que nos deben. Señor, ayúdanos en esto. Señor, ayúdanos en las pruebas, en las tentaciones, en las dificultades. Ayúdanos en el día de mañana, en el día de hoy. Líbranos del mal. Señor, que no nos afanemos, que no caigamos rendidos ante este mundo de maldad. Señor, ayúdanos. Bendice a cada uno de los que ha escuchado y ayúdales a cada uno a que busque más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.